Bueno, el vídeo de hoy vamos a hablar sobre lo que sería la segunda parte del arte griego. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre todo de la escultura y de la pintura griega. En primer lugar vamos a hablar de las características de la escultura griega. Tenemos que la escultura griega sobre todo tuvo un protagonista que era el ser humano. Si os acordáis, también esto ocurría en la arquitectura. Tenemos que las esculturas ahora se hacían sobre todo en esta época con una función, y esa función era decorativa, una función decorativa en los edificios. Los materiales más utilizados en la escultura eran la madera, la piedra caliza, el mármol y el bronce. Y tenemos que la escultura griega se va a dividir en tres etapas: la etapa arcaica, la etapa clásica y la etapa helenística. En cuanto a la etapa arcaica, cronológicamente se situaría entre el siglo VII y el siglo VI a.C. Tenemos que hubo una gran influencia de la cultura egipcia y tenemos que para esta época las esculturas eran muy rígidas y muy simétricas. De ahí la influencia de la escultura egipcia. Por eso tenemos que los rostros de las estatuas se van a caracterizar porque van a aparecer con unos ojos muy grandes y tenemos que con una sonrisa rígida o sonrisa arcaica. Tenemos que en esta época había dos tipos de figuras: las figuras masculinas, que aparecían desnudas y que se llamaban curos, y las figuras femeninas, que aparecían vestidas y se llamaban cores. En la época clásica, que se sitúa cronológicamente entre el siglo V y el siglo IV a.C., nos vamos a encontrar con que ahora las figuras son mucho más naturales y donde hay una pretensión de alcanzar una belleza ideal a través de los distintos, se van a establecer los distintos cánones de belleza. Tenemos que se representaban sobre todo figuras de dioses y de atletas. Y tenemos que podían aparecer o en reposo o en acción. Tenemos que los artistas más importantes de esta época van a ser Polícleto, Mirón, Fidias y Praxíteles. En cuanto a la época helenística cronológicamente se sitúa entre el siglo III y el siglo I a.C. Y tenemos que ahora las esculturas se hicieron muchísimo más expresivas. Los cuerpos se representan en movimiento, en ocasiones con giros violentos, etcétera, etcétera. Y tenemos que hay una perfección a la hora de la utilización, o sea, hay un perfeccionamiento en el trabajo de los ropajes de las esculturas. Y tenemos que aparecen nuevos temas, pues como pueden ser la infancia. En cuanto a la pintura, tenemos que las características de la pintura, la verdad es que la pintura griega antigua la conocemos muy poquito, porque ha llegado hasta nosotros muy poquitos restos arqueológicos. Lo poquito que conocemos es a través de la cerámica. Y a través de la cerámica se ha hecho como una especie de organización cronológica. Pues tenemos que apareciendo la cerámica más antigua es aquella en donde las figuras negras aparecen sobre un fondo rojo. Esto va evolucionando hacia una etapa posterior en donde las figuras rojas aparecen sobre un fondo negro, y ya en la última etapa sería cuando aparecen las figuras pintadas de varios colores sobre un fondo blanco. Como os he dicho, hay gran cantidad de cerámica griega, pero lo que es el estudio de la pintura antigua griega pues se sabe muy poquito. Solamente a grandes rasgos esto es lo que sabemos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Y nada, ya hemos terminado el punto del arte griego. Nada, un saludo.